Hoy te tengo una entrevista de TDAH, autismo y alta capacidad, todo junto. En mi familia en concreto hay alta capacidad intelectual, hay autismo, hay TDAH, todo así mezcladito. Entonces la alta capacidad en sí no choca tanto, pero el TDAH y el autismo, entre ellos, es un gran asunto, es una bomba, sobre todo a nivel sensorial, ahora lo veremos. Entonces tú puedes tener una familia con hiperactividad que literalmente no puede parar de hablar o no puede parar de moverse o de hacer planes, y luego tener a alguien autista que está al borde del colapso, que lo único que quiere es ponerse los cascos y que se calle todo el mundo. Esa sería como yo en mi familia. Y esto es entre familiares, pero puede ocurrir que tú mismo seas la persona en la que confluyen esas tres condiciones y tengas alta capacidad, autismo y TDAH. Entonces, ¿qué pasa cuando vives todo esto? Pues que además es más frecuente de lo que nos pensamos, sobre todo TDAH y autismo, mm, se dan bastante a la par. Pues de todo esto es lo que quiero que hablemos hoy con Adeline Mañón. Ella es, yo la voy a definir como psicóloga de la neurodivergencia, que además es una persona neurodivergente, lo cual ya es un plus extraordinario, y ella acompaña psicológicamente y evalúa a personas neurodivergentes. Lo hace de forma online y también de forma online nos ofrece formaciones, nos ofrece talleres, y algo crucial es que ella investiga, además con todo el tesón de una persona neurodivergente, sobre niñas y adultas, es decir, todo el tema femenino dentro de la neurodivergencia, y está buscando cómo crear un instrumento de detección. Esto me parece maravilloso. Bienvenida, Adeline Mañón. Pues muchas gracias, Bea, por esa introducción. Pues me alegro muchísimo de poder volver a hablar contigo hoy. Tengo muchas cosas que decir, entonces va a ser un poco complicado meterlo todo en este formato, pero voy a intentar decir lo que es lo más importante y hoy quiero hablar tanto como profesional, pero también como persona que vive esas tres condiciones o esa multiplicidad de condiciones al menos, y poder intentar, ¿no?, transmitir en qué consiste esa configuración tan peculiar y tan especial de la múltiple excepcionalidad. Y nada, muchas gracias por ese espacio. Es que para mí es muy especial el perfil que tú tienes. Cuando me preguntan, oye, busco un profesional que me entienda de verdad, porque he encontrado un profesional que entiende de alta capacidad, u otro que entiende de TDAH, u otro que entiende de autismo, o de los dos, pero de los tres es muy difícil. Entonces, yo siempre que me dicen algo así, te lo mando todo a Serendipia de Cebra, luego veremos cómo localizarla. Antes de que vayáis a localizarla, vamos a hablar con ella un ratito. Mira, yo leía el otro día que los niños con alta capacidad intelectual, lo tengo aquí apuntado, prefieren contextos complejos y cambiantes. Muy bien, esto encajaría mucho con el TDAH, eh, pero con el autismo mm, es todo lo contrario. Entonces, una de las principales paradojas de tener estos tres perfiles es ese equilibrio entre busco la novedad y necesito una rutina para mantenerme regulado. Hay más conflictos dentro de esta paradoja y me gustaría que habláramos un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los perfiles son tan contrarios pero conviven en una misma persona? Sí, es un poco una bomba muchas veces, ¿no? Y eso que dices es como la paradoja principal de cómo cubro esa necesidad de control y de rutina y de anticipación y al mismo tiempo, o al menos intentando cubrir tanto ambas cosas, la parte más de estimulación, novedad, creatividad, aprendizaje, que en la configuración autismo-TDAH son como dos aspectos que muchas veces entran en conflicto y hace que la persona tenga mucha debilidad emocional y un funcionamiento así. Entonces, cuando hablamos de buscar ese equilibrio, yo lo que digo a las personas que acompaño que tienen un perfil así es, vale, pues ese funcionamiento así, que son como tsunamis, ¿vale?, que van llegando un poco aleatoriamente, al principio al menos, es buscar que sean olas más suaves, pero siempre va a haber ese funcionamiento, ¿no? Porque es muy complicado intentar cubrir con una misma estrategia todas esas necesidades a la vez, ¿no? Entonces ese sería como el principal conflicto de necesito rutina, necesito control, necesito saber lo que va a pasar porque esa parte de mí, si no,
pues le entra ansiedad, se pone a tener pensamientos súper horribles de todo lo que pueda pasar, y si eso, y si lo otro. Pero claro, si le hago caso solo a esa parte de control, me quito toda la parte de lo que me nutre, ¿no? De esa estimulación, esa necesidad de cambio, de descubrir cosas nuevas. Que Y además, esa perdona, tensión, Delin, pero estaría muy dime. relacionado con los intereses de uno, ¿no? Yo soy capaz de vencer toda mi necesidad de rutina y de romperla si voy a por algo que me interesa muchísimo, ¿no? Que es dentro de ese interés especial. Ujú. Claro, ¿qué pasa? Que además hay como intereses especiales que se van manteniendo en el tiempo, que eso es verdad que se asocia más con el autismo, ¿no? Pero claro, luego está la otra parte de, vale, me interesa eso, pero me interesa 2 días. Y luego necesito cambio porque ya le he dado un poco la vuelta, entonces, claro, es como, ¿cómo combino esto? ¿No? Y claro, eso luego, pues a nivel de ruta de vida, como lo llamaría, a nivel profesional sobre todo, pero también a nivel personal, de cómo me construyo una vida coherente que respete ese funcionamiento y que tenga en cuenta esas dos cosas, porque si me voy hacia una dirección para intentar mantener esa estabilidad y ese control, claro, eso va a durar un tiempo bien, pero luego, de hecho yo estoy en una fase así ahora de tengo mucho control, mucha estabilidad y bueno, esa parte de mí bien, pero está la otra que está empezando a tocar a la puerta en plan, oye, ¿y si cambiamos todo? ¿Y Claro, y si que además reventamos todo? estamos también metiendo ahí las altas capacidades intelectuales, perdón, y este aburrimiento, y entonces tú dices, necesito una Exacto. rutina y un horario para funcionar, una continuidad, esta coherencia que tú has dicho, que creo que es la palabra correcta, pero luego llega tu parte Ujú. ACI y te dice, me aburro, quiero Exacto, otra cosa, exacto. esto Y ya lo eso tengo con, controlado. claro, eso con el TDAH es quiero otra cosa, pero lo quiero ya. O sea, es inmediato, es que no hay planificación posible. O sea, es como ahora o no ahora. No hay esa visión más a medio o largo plazo. Para mí, la máxima planificación que pueda tener es hasta la semana que viene. Luego, no sé qué va a pasar con mi vida. Entonces, eso para mi parte más de control es como, ¡ah! Qué horror. Pero claro, ahí entra el segundo conflicto que es muchas veces hay como motivación, ganas de hacer algo o, venga, quiero poner esa planificación, esa rutina para tener un poco más de constancia, pero las funciones ejecutivas no apoyan, no están ahí para poder permitir eso, ¿no? Entonces muchas veces es un quiero y no puedo. Eso es como la frase más que más escucho en consulta y que más me repito a mí misma también, ¿no? Entonces lo veo como una característica bastante fundamental. Y luego está también el otro conflicto de, vale, hay una parte de mí también que necesita conocer a gente, eh, pues eso, descubrir sitios, entonces todo eso va a ser súper estimulante a nivel sensorial, estimulante también a nivel social, y eso para la parte de mí que necesita más soledad, regulación, silencio, aislamiento, es muy complicado poder combinar, ¿no? Esas dos cosas también, ¿no? Vale, ¿cuánto de estimulación sensorial y social me puedo permitir para que luego no llegue al colapso? Pero al mismo tiempo tampoco puedo vivir aislada de todo, porque si no, la parte de mí que necesita esa interacción, pues se queda ahí como, vale, ¿y cuándo me toca a mí, no? Esto además también me resuena también con la alta sensibilidad. El decir, quiero agradar a todo el mundo, sale de mí de una forma innata, quiero que todo el mundo esté contento con lo que yo hago, pero por otra parte, mi necesidad real no es estar aquí, no es llevar esta máscara, no es fingir que me interesa esto, yo lo que quiero es escapar, pero me quedo aquí aguantando porque Ujú. no tenemos esa parte de Exacto. complacer que es tan dura. Sí, porque Em, además lo que dices, solo un puntito más, que muchas veces en esa configuración casi siempre hay alta sensibilidad. sí, Entonces es un punto más que... estoy totalmente de acuerdo. Que todavía, yo lo digo mucho, todavía no es una entidad diagnóstica, pero es muy fácil que acompañe y que aparezca, que por lo acompañe. tanto, el profesional debe conocerlo porque entra en el paquete gracioso de la Exacto. neurodivergencia. Venga, otra más. En inglés está el término ODHD, que es como la mezcla de autismo con el TDAH. No sé si tenemos en español una traducción a esto, pero deberíamos.
podemos acuñarla tú y yo. Ujú. Entonces se mezcla esto de TDAH y TEA, precisamente porque es un perfil muy complejo y da lugar a muchos memes, memes en internet, TikTok, de personas que tienen TDAH y son autistas. Y esto mucha gente no lo sabe, pero hasta 2013, que llegó el DSM-5, estaba prohibido dar un diagnóstico de autismo si ya tenías uno de TDAH. Hoy en día esto parece una tontería, pero fíjate cómo eran antes las cosas, se pensaba que era incompatible. Ahora sabemos que no, que pueden estar las dos cosas, y ahí están los TikTokers hablando de esta convivencia y hablan mucho sobre em, esta convivencia y esta paradoja que es, pero también sobre lugares comunes que hay entre TDAH, autismo y alta capacidad intelectual. Por ejemplo, antes hemos hablado de los intereses especiales, es algo que ocurre en las tres condiciones, el perfeccionismo también, el hiperfoco, a distintos niveles cada uno, pero esto es compartido. Problemas de sueño también, que parece que solo es de uno y no, todos lo tenemos difícil para dormir. Y tampoco es generalizable, hay gente que duerme muy bien, bendita ella. Pero eso, quisiera que dejáramos claro que hay, hay indicadores que no son exclusivos de una neurodivergencia u otra, sino que hay factores comunes en estas tres. Sí, por eso, de hecho, me parece muy, muy difícil hacer un diagnóstico diferencial y sobre todo cuando hay esa configuración de múltiples excepcionalidades, básicamente verlas, porque para mí hay muchas más cosas que se solapan que cosas que se diferencian entre esas condiciones. Y hay que ir a un nivel muy, como muy profundo, ¿no? Ir más allá de la superficie para ver en qué consisten cada una de las características. Porque, por ejemplo, podemos ver en esos tres perfiles eh, dificultades, por ejemplo, a nivel social y de comunicación. Queda un poco menos con las altas capacidades, supuestamente. Pero claro, en la superficie igual parece que es lo mismo, pero luego si vamos más a fondo, pues una persona TDAH, solamente, no, solamente entre comillas TDAH, va a tener dificultades sociales porque, pues, por la impulsividad igual, eh, porque le cuesta regularse a nivel emocional, porque le cuesta simplemente mantener la atención en lo que se está hablando, entonces desconecta, se pierde, ya no sabe cuándo hablar, interrumpe, ¿no? Ese tipo de cosas. La persona autista igual tiene más dificultades a nivel de cómo interpreto esos códigos sociales, cómo entiendo ese lenguaje indirecto, ese lenguaje no verbal, etc. Y una persona altas capacidades, por ejemplo, va a ser más pues, a nivel de intereses, de, vale, pues a mí me interesa hablar de cosas a un nivel profundo y hablar del tiempo y de conversaciones así de ascensor, pues como que no, ¿no? Y es más la disincronía o la distancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se mezcla todo esto, ¿qué es de qué? Es que ya es como, y realmente es necesario buscar, ¿no? Poner una etiqueta sobre cada una de esas especificidades o ver, vale, la persona en cada situación, qué es lo que le impacta y qué se puede hacer con eso. Y cuáles son sus fortalezas que se pueden usar, ¿no? Para que obtenga estrategias. Entonces eso con la parte social pues es muy complicado, sobre todo en personas adultas que no se acuerdan o no tienen registro de su perfil de más pequeño, que ahí se veía igual más porque no había tanto masking, pues eso cuesta más. A nivel de las funciones ejecutivas hay dificultades tanto en el TDAH como en el autismo. Entonces ahí también es un punto de encuentro. Pues igual en el autismo es más a nivel de la flexibilidad mental y en el TDAH más a nivel de la planificación. Pero si se mezcla todo, pues Es, ahí también un premiazo. es más claro. A nivel sensorial, lo mismo. Puede haber peculiaridades sensoriales y muchas veces hay esa alta sensibilidad entonces, y también hipersensibilidades específicas de, vale, pues la persona necesita comer solo ciertas cosas, no puede con ciertas texturas, con ciertos ruidos, le afectan las luces, etcétera, y necesita esa regulación emocional. O sea, el steaming, por ejemplo, es algo que se hace tanto en perfiles autistas como en perfiles TDAH, como en general en la neurodivergencia, tengo ganas de decir, Mm. porque es lo que permite regular.
La creatividad también sería un punto común. Claro, de distinta forma. Puede ser una creatividad más, como se suele imaginar la gente, pues artística o de fantasía, o simplemente a nivel más del día a día, pues encontrar soluciones innovadoras a problemas de la vida cotidiana. Eso también yo personalmente lo considero creatividad, ¿no? Las vivencias emocionales, también hay peculiaridades que son comunes, ¿no? En la intensidad emocional, en cómo se regula y vas gestionando tus emociones. Puede haber además otras cosas como la lexitimia, que añaden una dificultad más, ¿no? Entonces son como muchas cosas que son comunes con sus matices, y a mí lo que más me interesa es ver los matices más que ver de qué es cada cosa, ¿no? Yo creo que es más interesante ir viendo más en profundidad cómo funciona la persona. Y otro punto más que, claro, yo suelo ver, porque también tengo una muestra, vamos a decir, de personas que tienen dificultades y que quieren resolverlas, ¿no? Pero sí que me gustaría mencionar que hay también muchas veces, además de esas características, vivencias traumáticas, ¿no? En las personas neurodivergentes, por lo menos las que vienen a consulta, y eso es algo muy frecuente y añade también otros aspectos que pueden dar lugar a interpretar de otra forma el funcionamiento. O sea, no es solo cómo funciona tu cerebro y cómo has desarrollado, ¿no? tu funcionamiento, sino que también cuáles han sido tus vivencias y qué impacto ha tenido. O sea, me quedé también Sí, un poco sí. más allá, ¿eh? Esto se está viendo ahora mucho, ¿eh? Cómo el trauma también afecta al sistema interoceptivo, la lesitimia, todo esto que Claro, dices, y confluye al final en neurodivergencia, y no es poca cosa. Ahí. claro, hay que tenerlo en cuenta, pues eso, para ver un poco, pues, no sé, las dificultades sociales igual tienen también que ver con eso, las dificultades sensoriales o emocionales también tienen que ver con eso. Entonces, es muy complejo, pero es súper interesante también. Totalmente. Y me parece muy bonito eso que has dicho. No es tanto fijarse en si es una cosa, otra y tal, e ir sumando, sino sería muy bonito que tuviéramos un diagnóstico así más abierto, que dijera persona de excepcionalidad múltiple, como existe, ¿no? O multiexcepcional. En vez de lugares, esto, lo normal es que sigas una trayectoria escalonada de diagnósticos que vas consiguiendo, entonces empiezas por uno, luego te abre la puerta a otro y entonces te das cuenta que había mucho más y que a lo mejor el primer especialista no pudo ver el resto, porque es difícil encontrarte a alguien que esté formado en todo. Tenemos a Adeline Mañón, pero es complicado. Y sí que hablaba el otro día contigo que dentro de esta variedad de perfiles, me decías, una persona puede tener varias fases, más que tengas todas las neurodivergencias presentes a la vez, con todos sus indicadores a la vez, tienes como fases más autista, fases más TDAH. Cuéntame un poco de esto, por favor. Sí, sí. Bueno, que igual suena un poco reductor en la formulación, pero yo es realmente así que lo vivo, y la verdad es que las personas que acompaño que tienen un funcionamiento así también lo perciben de esta manera. Entonces, de momento, a falta de otras palabras, pues sí que tengo esa sensación de que es muy cíclico. Entonces, hay momentos en los que vas a notar mucho más tu lado TDAH, en el sentido de que, pues igual, las funciones ejecutivas no te ayudan a hacer las tareas de tu día a día. Tienes esa necesidad de estimulación constante, de buscar la dopamina, y la parte de control es como, en esos momentos yo, por ejemplo, digo, pues no me siento nada autista, se han equivocado. Eso lo volveré a mencionar después, porque se relaciona muchísimo con ese síndrome del impostor, porque si funcionas con fases, en cada fase dices, vale, pues entonces soy esto. Luego la semana siguiente pasa algo que cambia el chip y de repente es como, "Uf, no consigo comunicar, no consigo socializar, necesito mi rutina, Sí, mis es pequeños verdad que era autista, rituales". vale, pero ya no soy TDAH, ahora ya soy. Exacto, exacto. Y claro, en esos momentos también te planteas, vale, ¿y las altas capacidades en todo esto qué son? ¿Para qué sirven? Si no consigo hacer ni hacerme la comida. O sea, entonces son un poco. Y claro, también hay fases en las que todo va bien. Bueno,
Eso depende mucho de cada persona, pero también las hay, ¿no? Vale, pues consigo hacer mis proyectos, mi día a día, tengo mis necesidades cubiertas y tengo la sensación de que me puedo comer el mundo y entonces, pues ya no soy nada. O ya solo soy altas capacidades porque es como que parece que con las altas capacidades no se asocian tanto las dificultades. No es así, pero al final tenemos eso bastante interiorizado. Mm. Entonces, para mí es súper cíclico, o sea, no es constantemente las mismas dificultades y las mismas ventajas o los mismos retos, sino que va evolucionando en función de tu nivel de energía, tu nivel de activación sensorial, tu regulación emocional, muchos factores, tus vivencias. O sea, Y toda esta patata caliente, luego para la identificación, es un drama, porque ya sabemos que las altas capacidades solapan estas neurodivergencias, a la inversa también, el TDAH y el autismo puede solapar una alta capacidad intelectual. Y te contaba el caso de mi hijo pequeño, que yo te decía que veía como consternación, porque algunos profesores decían, es verdad, vemos indicadores de autismo muy evidentes, ¿no? Pero también tenemos otros niños autistas y tu hijo parece muy inteligente. Y entonces como que parecía que había una incompatibilidad ahí, ¿no? Porque la doble excepcionalidad, pues cada vez se conoce más, pero todavía hay que abrir unas cuantas puertas. Esto pasa con la identificación, ¿verdad? Parece que si tenemos un diagnóstico, el otro no cabe. exacto. Y además de esa configuración en la que o bien las altas capacidades tapan el resto o al revés, ¿no? La segunda condición tapa las altas capacidades, lo que veo también en ese tipo de configuración es que muchas veces se puede llegar a identificar la doble excepcionalidad, pero luego la tercera condición queda totalmente escondida y durante tiempo, quiero decir. Yo hay veces que he hecho valoraciones y que luego hago acompañamiento y después de unos meses por fin nos damos cuenta de que había algo más que había estado, pero súper tapado y que, claro, si estás totalmente enmascarado, pues no se ve o se ven indicadores que dices, por ahí igual hay algo, pero tarda mucho. Entonces, por eso también es muy complicado para que las personas te puedan diagnosticar, porque, claro, igual ni tú misma sabes que tienes eso dentro y que tienes esas características, porque las has tapado toda tu vida, ¿no? Entonces, y luego está también la problemática de si vas a un especialista en altas capacidades, igual te diagnostica, o sea, te identifica las altas capacidades y te dice, sí, sí, es eso. Luego dices, hay otra cosa. Y te vas a, no sé, pues un especialista en TEA. Te dice, no eran las altas capacidades. Todo eso se explica por el TEA. Y puedes ir como bailando así entre especialistas y como que cada especialista va a ver un poco lo que sabe, ¿no? Lo que es su especialidad. Y luego te quedas con todos esos informes y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Vale, ¿qué Porque hago? no es, Esto es incompatible uno con otro? ¿El claro, segundo cómo sustituye al se... primero o todos a la vez? Complicado. Ujú. Claro, y yo veo además como dentro de esa múltiple excepcionalidad como varios perfiles distintos, que todavía estoy viendo como patrones que necesito observar mucho más para definirlos mejor, pero por ejemplo, yo tengo más un perfil de dificultades sociales y de comunicación bastante, bueno, ya evidente porque ahora lo veo, antes no, pero no tengo esa parte más de rigidez y de necesidad de control muy fuerte o de sistematización que tienen otras personas. Entonces, es como que, vale, y la parte más relacionada con el autismo, ¿no? De dificultades sociales sí que se ve, y luego la parte más TDAH de dificultades en las funciones ejecutivas y tal también, pero no tanto la parte de sistematización. Y luego hay otro perfil que veo muchas veces en las personas también que valoro, que es un poco al contrario. Entonces, con una alta sistematización, que dices, eso como que me suena a autismo, ¿no? Porque al Ujú. final la, la- la necesidad de control así tan fuerte se relaciona más con eso, pero no hay tanto el patrón a nivel social, a nivel cognitivo, más allá de esto, o a nivel emocional incluso, propio del autismo,
pero sí otras características de altas capacidades o de TDAH. Y son como perfiles así, configuraciones distintas, que seguramente hay más, son las que he visto de momento, que hace que sea aún más difícil, porque es como que siempre te falta algo para cuadrar en la etiqueta diagnóstica, Sí, sí, él es como o te sobra algo. la maravilla del espectro y a la vez la dificultad que trae, ¿no? El autismo es un Exacto, espectro, el TDAH también lo es, y para mí la alta capacidad también, claramente, ¿sabes? claro. No hay ni uno solo que se parezca, somos todos diferentes, pero es muy interesante esto que dice de que se pueden encontrar patrones dentro de las diferencias. Hay como fenotipos que podrían parecerse. Sí, sí. Em, a raíz de esto quería que habláramos de las concurrencias, porque de autismo se dice a menudo que acumulamos una sopa de diagnósticos, porque te van dando una cosa, luego otra, hasta que al final te dices, bueno, yo creo que esto es autismo. ¿Qué puede aparecer? Puede aparecer TOC, puede aparecer ansiedad, puede aparecer depresión, abuso de sustancias. Y de hecho a veces diagnósticos como por ejemplo depresión o ansiedad crónica son la antesala a que tú tengas el diagnóstico de autismo o de TDAH, pero en sí no son consecuencia de tu condición, sino más bien de haber estado ocultando esa condición, ¿no? De sostener toda esa máscara. Exacto. Sí, sí, y es como la punta visible del iceberg, ¿no? Y es como lo primero que se ve, porque es lo más habitual también de identificar todo lo que son cuadros de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, claro, si no vas más allá de eso, es muy probable que nunca descubras lo que hay debajo, ¿no? Y es tanto por el masking y ese esfuerzo constante que agota tanto de sostener todo lo que se pueda sostener durante un tiempo prolongado para hacer funcionar, entre comillas, claro. Eh, pero luego también está, yo veo sobre todo muchas veces una parte más, pues eso lo que decía antes, de traumas y el espectro de la disociación, que tampoco se identifica tanto, Mm. pero que suele estar ahí en alguna medida, porque eso también es un espectro muy amplio y tiene un impacto también bastante fuerte en luego las otras comorbilidades que pueda haber. Entonces es, claro, ¿hasta qué punto? Yo siempre me pregunto eso, ¿hasta qué punto es necesario coleccionar esas etiquetas y hasta qué punto sirve? ¿No? Porque ¿de qué sirve focalizarme en la ansiedad si no se ve lo que hay debajo? Que es seguramente ese masking, ese camuflaje intenso de todos los días, más todas las otras vivencias, yo qué sé, de acoso, de violencia que suele haber, que han seguramente participado de alguna forma al desarrollo de esa ansiedad, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero tener un acercamiento más dimensional de, vale, vamos a ver en esta dimensión cuál es tu perfil, en esta otra cuál es tu perfil, ta, ta, ta. Y así da más información y te permite realmente trabajar con la persona para que pueda descubrir herramientas que le funcionen sin tener que cambiar la parte que no se ve del iceberg, sino intentar descubrir lo que hay ahí y cuáles son los recursos que están ya presentes. Pues que tienes que ser psicóloga de pico y pala, ahí buscando y escarbando Sí, hasta que se da con todo el territorio. totalmente. Has citado esto del masking. Cada vez hay más estudios que en autismo asocian que a mayor capacidad intelectual, más sofisticación de la máscara, con lo cual es más difícil descubrir que esa persona está enmascarando y que realmente tiene otra postura en esta situación. Y eso está creando conflictos porque hace que los diagnósticos sean más tardíos, evidentemente, que incluso se enmascare en tu propio proceso de evaluación. Tú estás allí delante del psicólogo y estás enmascarando porque es que lo llevas haciendo desde niño. Yo te quería preguntar si en TDAH ocurre esto también, que el masking es más sofisticado a medida que hay una alta capacidad intelectual. Sí, al final la alta capacidad lo que hace es que te permite como tener también como otros recursos para poder tapar o ocultar o adaptar tu funcionamiento para que encaje con lo que supuestamente se espera de ti, ¿no? Con las expectativas. Entonces el masking es algo que está súper presente y sobre todo en la doble excepcionalidad y sobre todo en los perfiles femeninos, ¿no? Y
y puede ser incluso un masking dentro del masking en el sentido de, vale, pues por ejemplo has descubierto que eso, tienes un perfil de altas capacidades con autismo, vamos a decir. Dice, vale, entonces soy eso, como que esas dos puertas se han abierto, poco a poco intentas quitarte el masking sobre esto y ver, ah, vale, pues hago esto, pero en realidad eso no me es natural, etcétera. Vas descubriendo esto. Y dice, vale, hay un momento que dices, ok, ya más o menos no enmascaro tanto como antes o soy consciente de todo lo que llevaba enmascarando. Y luego llega un día que dices, ya igual hay algo más. Y te das cuenta de que te has camuflado otro propio camuflaje que hacías de otra condición. O sea, es como que parece que esto nunca acaba, que vas abriendo puertas cada vez que surge una etiqueta nueva que pueda encajar contigo, que te abre una puerta a, oh, vale, y si me quito este traje, ¿qué pasa? ¿No? Entonces es un masking más complejo, más profundo y que está casi más interiorizado también no estoy, o sea, como que no estoy enmascarando ya está. Y en realidad lo más probable es que sí sigues haciéndolo, pero no lo quieres ver. Entonces, me parece muy complejo ese tema también y por eso te decía que muchas veces hace falta meses de acompañamiento para que de repente la persona se dé cuenta de, hostia, pues en realidad eso que yo interpretaba como ansiedad o como otra cosa, igual es hiperactividad, igual no era lo que pensaba. Igual toda esa parte de mí que necesita hacer las cosas de forma impulsiva, que llevo controlando todo este tiempo, también era enmascaramiento. Entonces, están un poco todas esas temáticas ahí. Yo creo que dejar de enmascarar es difícil. No, me parece imposible dejar de enmascarar del todo, porque hay Mm, situaciones en las que incluso es una necesidad de supervivencia. Hay situaciones que no podemos controlar y nos sale innato, pero creo que personas como tú, personas que vivan y experimenten en primera persona esa máscara, pueden ayudar a que tú luego en una evaluación o cuando vayas a terapia puedas deshacerte un poco de esa máscara o encuentres un lugar seguro, porque entiendo que esa persona me va a entender mejor, ¿no? A mí me pasa hablando contigo. Yo hay cosas con las que me siento más tranquila de hablar porque no tengo que dar sobre explicaciones. Sé que no me vas a decir de repente, oye, vamos a salir con unos amigos que acabo de conocer. No, porque tú ya conoces que yo soy autista, yo lo sé de ti, entonces, bueno, estoy como más tranquila y eso un poco pasa en consulta, ¿no? Necesito no es que todas las personas, o sea, no es que todos los profesionales deban ser neurodivergentes, pero ayuda con el tema de va. con cosas como la máscara. Y ayuda también al revés, es decir, yo no podría acompañar a una persona que no tenga un funcionamiento más o menos dentro de la neurodivergencia porque no sabría, básicamente. Entonces, es recíproco muchas veces. Y lo que decías de la máscara, yo siempre digo a las personas que acompañan que es intentar hacer un uso consciente de esa máscara, es decir, tener esa conciencia de, vale, ahora mismo estoy enmascarando y lo hago porque en este contexto me conviene, porque quitar todas las máscaras no es saludable en esa sociedad, al menos, ¿no? Claro, te deja muy Entonces, vulnerable en según qué claro, circunstancias, cuidado. claro. Es más la cuestión de intentar cambiar el piloto automático por algo más consciente y desde el lugar de, vale, pues ahora en este contexto yo decido que me conviene enmascarar, porque un enmascaramiento consciente tiene menos repercusiones negativas y agota menos que cuando lo haces de forma súper automática sin darte cuenta y fuerzas mucho más, vas mucho más allá de tus límites. Cuando es consciente, al menos tienes más claridad sobre hasta dónde puedes hacerlo. Ujú. Me decías antes que es bueno que tú te ves incluso en tus propias clientes, ¿no? Te refleja, ¿no? Se comparten muchas realidades. Y me hablabas antes del síndrome del impostor, que yo te decía, yo digo síndrome del impostor múltiple, porque cuando tienes varios diagnósticos,
igual no te crees tus altas capacidades, igual no te crees el TDAH, igual no te crees el autismo, o como dices, hay fases en las que sí y fases en las que no. Me imagino que esto lo ves mucho en consulta, el tema del síndrome del impostor, o que incluso puedes experimentarlo tú misma. Sí, 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 es algo súper frecuente y es también algo como que cuando te das cuenta de eso y lo trabajas, dices, vale, ya, como que ya me lo he quitado, de alguna manera. Y el mes siguiente ya entras en otra fase y te vuelve otra vez. Y es como, bueno, vale, pues es algo con lo que voy a tener que convivir, ¿no? Y que al final es siempre esa parte de, vale, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Quién no soy? ¿No? Es un poco la cuestión de la identidad, al final. Eh, y por eso eso de las fases muchas veces da una información tan paradójica que dices, vale, y entonces, ¿dónde me sitúo yo en eso? ¿Qué soy más allá de todo esto también? Por eso yo al final, por ejemplo, me defino como neurodivergente y ya está. O sea, ya he dejado un poco de lado, al menos en esa fase en la que estoy, que igual el mes que viene de repente me vuelve la idea esa de, "Buah, igual no soy autista, igual se han equivocado, porque claro, tengo el papelito, pero es como, no, no puede ser, soy mucho más Claro, además TDAH o soy mucho más no sé qué, ¿no? los criterios diagnósticos en ocasiones van cambiando y eso te pone como más en la tesitura de impostor y decir, en cualquier momento cambian el Claro, diagnóstico hasta un punto en el que ya no soy lo que era y ya soy otra cosa. claro, claro. Y me hace gracia porque en mi caso tengo el papel para el autismo y sin embargo es el diagnóstico del que más dudo. Fíjate. Mm. Porque el TDAH, por ejemplo, no tengo el diagnóstico oficial, me sobra mi vida cotidiana como para, para ver qué encajo en esa etiqueta y las altas capacidades, como me identificaron de muy pequeña, pues no hay rastros de los test y Pero, de todo claro, eso, pero ¿no? hasta eso, ¿eh? Hasta eso, porque luego tú indagas en la alta capacidad y dices, bueno, a mí me dieron una evaluación cuando era pequeña, pero eran otra creencia de la alta capacidad, ahora ha cambiado. ¿Ahora qué me dirían los expertos, no? Y entonces es una Claro, retroalimentación claro. bien Y dudosa. es verdad que muchas veces me enteré eso de, "Buah, venga, me voy a volver a hacer una evaluación, pero ya más desde la curiosidad de a ver cómo es mi perfil, a ver si es homogéneo, heterogéneo, porque supuestamente es más frecuente la heterogeneidad cuando hay doble excepcionalidad, ¿no? Entonces, más por curiosidad. Curiosidad de psicóloga. Mm, sí, sí, sí. Pero es verdad y por eso también he buscado el diagnóstico del autismo, porque es el diagnóstico que más me hace dudar. Y conecto mucho más con ese síndrome de impostor con este tema. Entonces depende también mucho de la persona. Hay personas que tienen como mucha claridad sobre el autismo y van a dudar mucho más de la condición TDAH o de las altas capacidades o de que se pueda mezclar todo, o incluso de otras cosas, de la alta sensibilidad, de la Mm. disfunción ejecutiva, o sea, hay más cosas. ¿Qué tarea? Tú el otro día me contabas algo que yo me quedé así como, "Ah, perdona, tienes que contarme esto con más calma". Me hablabas de la familia interior y de los múltiples aspectos internos de estas personas que tienen una excepcionalidad múltiple. Yo te decía que a mí esto me conectaba inevitablemente con los alters, con las identidades del trastorno de identidad disociativo que se llama ahora. Y, y es verdad que pasa así, es que con estas personas a mí me parece que se no, lo preguntamos poco. ¿Qué pasa si tienes varios alters y no todos tienen la misma neurodivergencia? Eso me parece un campo fascinante. Pero bueno, que quería que me contara sobre esto de la familia interior porque me pareció, me dejó loca. Sí, es algo muy poco conocido. Yo lo descubrí a través de los múltiples aspectos interiores, que es como una versión un poco más específica, un poco cambiada de lo que es el sistema de la familia interna. Y eso de los múltiples aspectos interiores lo descubrí a través de un canal de YouTube, básicamente, de Isa Padovani, que habla en francés, entonces no sé si os sirve la referencia. Y hace muchos años, además, que descubrí eso. Me resultaba fascinante, en lugar de ver el ego como una identidad única, hablaba de emeis, que son nosotros, ¿no? Que dentro de esa identidad hay distintos aspectos, no hay tanta coherencia como lo podría parecer. Entonces, pues de acompañar a las personas me había dado cuenta de que
intuitivamente igual, pues hablaba de esas partes y las personas me hablaban también así de, pues hay una parte de mí que quiere esto, pero luego hay otra parte de mí que quiere lo opuesto, ¿no? Y entonces eso creaba pues tensiones, conflictos internos y dije, "Buah, es que me parece súper interesante, voy a intentar profundizar en eso, pero más a través de un acercamiento empírico, porque no quería impregnarme demasiado de las teorías ya presentes, porque quería ver en el sistema neurodivergente cómo funcionaba esto, ¿no? Y por eso también me he dado cuenta de que esa configuración de la parte que necesita control, que necesita anticipación, estabilidad, seguridad, y la otra que se pueden equilibrar entre ellas, pero que muchas veces entran en conflicto, la otra que es más de buscar estimulación, aprendizaje, evolución, que tiene un miedo horrible al estancamiento, está siempre presente esa configuración en la doble excepcionalidad o múltiple excepcionalidad cuando hay altas capacidades y autismo, por ejemplo, o altas capacidades, autismo y TDAH. Entonces me resultó súper interesante observar ese patrón y ver un poco que a nivel de acompañamiento el principal trabajo terapéutico iba a consistir en intentar buscar que esas dos partes, en lugar de siempre elegir estrategias no compatibles, pues hacer que funcionasen más juntas y que pudieran ver que esas necesidades se pueden cubrir buscando un término medio, buscando ir variando las estrategias para que las dos estuvieran bien, ¿no? Y entonces, pues es algo que es súper interesante y más allá de esas dos partes normalmente hay más. Y ahí vemos pues las partes que son más guardianas, que defienden a partes más niñas que han vivido traumas y ahí vemos todo el tema de las heridas emocionales, de cómo regular todas esas emociones. O sea, es un campo muy, muy fascinante. Y claro, para hacer un poco el paralelo con el TID, que es básicamente la otra punta del espectro de disociación, ¿no? De esa configuración de distintas partes interiores que normalmente no tienen barreras entre sí, pues en el TID están totalmente separadas y hay veces que hay barreras amnésicas que no dejan que pase cierta información. Y en esas configuraciones que al final el espectro de la disociación es muy frecuente en los perfiles neurodivergentes, hay cerebros que conviven con múltiples alters que cada uno tiene un neurotipo distinto, pero es el mismo cerebro. Entonces hay, pues, por ejemplo, Qué un alter fascinante. que tiene más un funcionamiento TDAH, otro que tiene más un funcionamiento autista, otro que tiene más la parte de altas capacidades muy académicas, una parte mucho más de alta sensibilidad, o sea, como que está fragmentado así. Y otras partes que igual tienen otras cosas, porque luego puede haber también en los sistemas, pues, partes que tienen trastorno bipolar, trastorno de la personalidad límite, distintos cuadros de ansiedad, de depresión, de TOC, de TCA, o sea, más cosas, pero es el mismo cerebro. Pero, Entonces, ¿y ahí podría haber un alter neurotípico dentro de todo eso neurodivergente? Es que me parece puede haber, fascinante. imagino, puede haber, imagino, sí, 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 porque al final, de hecho, lo que observo en, bueno, en personas que no tienen TID y que bueno, tienen esas partes interiores pero que funcionan sin esas barreras, sí que suele haber una entidad que suele, yo lo llamo como guardián o guardiana, que intenta como seguir lo que es la norma y mandar mensajes de, o sea, pensamientos de, no, pero eso lo tienes que hacer así, porque eso se hace así, porque tiene como mucho capacitismo también muy interiorizado todo lo que son las normas, las expectativas, lo que debería de ser como una entidad así muy neurotípica, muy exigente y que machaca mucho. Eso casi siempre está también en esa configuración. Entonces en el TID pues también puede existir, imagino, alters así. O sea, todas las posibilidades existen Están realmente, ahí, claro. pero lo que me parece muy interesante es que en un mismo cerebro puede haber todas esas configuraciones y por eso creo que al final no es tanto qué etiquetas
tienes o acumularlas, sino de ver, pues en función del contexto, en función de la fase en la que estás, qué se está expresando o qué parte de ti está siendo más protagonista, tengas o no patrones de disociación, porque las partes de ti, aunque estén unidas, al final se pueden expresar una más que otra en cada momento, ¿no? Ujú. Así vemos que no es tan sencillo, que hay mucha gente que me dice, ¿no se podría hacer un análisis de sangre o, o hacer algo de radioimagen que me dijera si tengo esto, tengo lo otro? Y digo, no, no, ojalá, pero no es el caso, es mucho más complejo. Ya, ya. Yo sé que te voy a poner en un brete ahora, pero me gustaría que nos diera breves indicadores de, imagina a alguien que ha llegado a esta charla y dice, "Oh, yo no me había planteado que además de esto pudiera tener esto. A mí solo me han dicho que tengo alta capacidad. ¿Cómo podría, qué indicadores así básicos o meros, así muy ligeros, podría yo mm, para ver si tengo autismo o TDAH? Sí, o un funcionamiento así como más complejo. Sí, lo He hecho abrimos una más todavía. pequeña, sí, he hecho una pequeña lista que imagino que ya con el tiempo iré añadiendo más cosas a esa lista, ¿no? Lo que quizá la primera característica es esa paradoja, ese sentimiento de contradicción o de contrastes, ¿no? Entre los distintos funcionamientos que la persona tiene, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tenga tanta necesidad de movimiento en todos los aspectos, de hacer cosas distintas, de novedad, de, venga, voy a improvisar todo y al mismo tiempo que tenga que sentarme siempre en el mismo lado de mi sofá porque si no me da un colapso? Entonces, Ese es mi hijo pequeño. ¿Tú te crees que con 2 años no nos deja sentarnos en una parte del sofá que es suya y una parte de la mesa que es suya? Y ya lo está. entiendo totalmente. Yo no puedo sentarme en otro sitio que en mi sitio del sofá, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, me propones un plan para la semana que viene y te voy a decir que no, porque yo soy de improvisar todo. Entonces es como esas contradicciones aparentes que dices, ¿qué sentido tiene esto? O sea, para mí al menos fue como el primer indicador de, ahí hay algo más". Y el segundo indicador diría que es justamente cuando empiezas a indagar, porque todas las personas que descubren esas etiquetas, de una en una normalmente, pero empiezan a profundizar, ¿no? Venga, voy a absorber información. Pero es como que, vale, sí me encaja, pero no del todo, ¿no? Yo empecé con las altas capacidades y dije, bueno, vale, sí me encaja, pero hay cosas que no tanto, ¿no? Ahí A mí seguimos en el mismo proceso tú y yo, ¿eh? Porque yo acabé el claro. primer experto que hice y dije, pues esto no me lo ha explicado todo, ¿eh? A mí me Mm, faltan mm, páginas. mm. Claro, hay algo más. Luego, pues yo descubrí igual alta sensibilidad, que dije, un poco, pero al mismo tiempo hay momentos que no, que para nada. Luego ya descubrí el autismo. Y claro, encajo en cosas del autismo, pero no del todo, porque no tengo esa parte tan inflexible o de rutinas como lo pueden tener otras personas autistas. Digo, vale, pues es como que encajas un poco, pero no del todo, o que eres demasiado tal o no suficientemente tal, ¿no? Para decir, vale, es eso. Entonces eso puede ser una pista de que, vale, igual no es que no seas eso, sino que hay algo más ahí, que la configuración tuya es más compleja. Y entonces, Sí, sobre aquí yo creo todo, que sería bueno decir que dentro de la doble excepcionalidad no son los perfiles típicos, son perfiles distintos. O sea, cuando la alta capacidad se exacto. conmuta con esta neurodivergencia, no tenemos que buscar exactamente lo mismo. Los indicadores van a ser un poco Exacto. distintos, no van a estar todos, en fin. Ujú. Sí, más sutiles o más matizados. Y además hoy hemos hablado sobre todo de autismo TDAH, pero hay más cosas. O sea, luego le puedes añadir pues, dificultades de aprendizaje, todo el tema de disociación, o sea, y todas las otras condiciones que puedan coexistir, ¿no? Que eso Eso en también siguientes vídeos, influye. Adeline. Así Entonces, podemos llenar YouTube. ¡buah! Madre mía, es que eso es una pasada. Entonces, pues eso diría la paradoja, esa sensación de no encajar en ninguna etiqueta, ¿no? La intensidad, la intensidad muy, muy alta también, y esos bailes entre extremos, ¿no? Que al final viene a ser también un poco eso de la paradoja, pero es como
no es lo mismo bailar, vale, un poco esto, un poco lo otro, que mucho esto y mucho lo otro. Es como más obvio y eso da también esa sensación de intensidad, ¿no? Y el agotamiento que eso supone, porque es muy, muy agotador y muchas veces es eso de quiero, no puedo, tengo la motivación, no tengo la energía física, pero estoy al borde del colapso, mi cuerpo no me lo permite, tengo ganas de hacer eso, pero no soy capaz ni de planificar, entonces pues ni lo empiezo, o sea, un Wow, poco esa configuración. una super lista. Mm, Me quedo con uno que has dicho muy importante, que es el de la intensidad, que es frecuente que se diga, las personas con alta capacidad son muy intensas, y no es así, no todos son iguales. Yo digo, si hay una excesiva intensidad, como tú dices, algo muy observable, podríamos valorar la posibilidad de una doble excepcionalidad, porque ahí sí es verdad que estos perfiles mm, van más a esta intensidad sí, tan sí, sí, extrema, ¿no? sí, sí, Dime sí, dónde sí. podemos encontrarte, porque ya sí, ya está todo el mundo diciendo, voy a buscar a Adeline Mayón. Bueno, pues estoy en Instagram, me podéis encontrar con Serendipia de Cebra y a través de mi página web, que es serendipiadecebra.com y principalmente pues por esas vías, porque al final las redes sociales son muy amplias e intento focalizar en una en concreto y me podéis contactar sin problema pues a través de la web o en mensajes privados de Instagram y ahí estoy, os espero. Si tenéis dudas o más preguntas, que imagino que Sí, van claro. a Sí, surgir dices que bastantes. las redes Sí, sociales son muy amplias, son muy agotadoras, pero sí, tienen también la fortuna de, en mi caso, traerme gente como tú, que te conocí a través de claro. las redes sociales y eres un tesorillo dentro de Sí, este mundo de la pues neurodivergencia. te devuelvo ese cumplido, Bea. Muchas gracias, Adeline, muchas gracias por Pues contarme. gracias a ti.